Buenos días. Bienvenidos al segundo encuentro Cultura y Ciudadanía, que en esta edición se refiere como tema central al territorio. Ya desarrollaremos a continuación en esta presentación cómo hemos enfocado este tema y cómo alrededor de ese concepto van a girar las mesas, los debates y los paneles que vamos a celebrar durante estos 2 días. El encuentro, como sabéis, lo organiza el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de la Dirección General de Política e Industrias Culturales, y hemos contado con la colaboración de otras instituciones para que esto hoy sea posible. Quiero agradecer la colaboración especial del INJUVE, que nos facilita una novedad muy especial que tendremos en esta edición, que es una actuación en vivo. Hablaremos un poquito más adelante de ella con detalle. También quiero agradecer a la ECID su colaboración, que ha permitido traer algún ponente de Iberoamérica. Al COAM, por supuesto, al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que nos cede este espacio y que nos acoge como anfitriones físicos de este encuentro. Y luego también a Impact Hub y Artilujos, que han colaborado en el mobiliario del encuentro Brutus, que nos facilitará un afterwork bastante simpático después, y a Transit, que ha coproducido con nosotros el encuentro. Mis agradecimientos muy especiales al comité académico, que ha trabajado durante estos meses para que los contenidos del encuentro quedaran definidos y concretados en las distintas mesas para la selección de ponentes. En este comité pues hemos contado con Jeroen Rowan, con Fernando García Dori, Miguel Ángel Moreno, Manuela Villa, Araceli Corvo, todos ellos coordinados por Benito Burgos, compañero mío en la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas. A todos ellos muchas gracias por vuestras aportaciones intelectuales y por vuestra ilusión para poner en marcha esto. Y un agradecimiento muy especial que no quiero dejar de hacer a todo mi equipo de la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas, que ha trabajado mucho durante estos meses para que todo esto sea posible. Sin ellos, la verdad es que esto no habría podido tener lugar, y sin ninguno de todos los que he citado antes, y sin vosotros como público no tendría directamente sentido nuestro trabajo. Antes de presentar el contenido del encuentro, voy a comentar brevemente cómo ha sido el proceso de trabajo, porque ya recordaréis muchos de vosotros que estuvisteis el año pasado en la primera edición de este encuentro, que en su día dedicamos a la cultura de lo local, o sea, el foco muy puesto en lo local. Era una primera edición. Tuvimos bastantes inputs en las encuestas que pasamos a los participantes al final del encuentro. Hemos recibido muchas opiniones, muchas aportaciones, muchas cosas que nos han hecho reflexionar sobre cómo podríamos enfocar este año el encuentro para que fuera mejor que el anterior, para dar cabida a inquietudes que se nos manifestaron y también para mejorar el proceso de trabajo, con la idea de que esto se consolide como una cita anual que no solamente ocupe 2 días en el año, sino que pueda constituir un foro de debate y de encuentro de profesionales de la cultura de forma permanente. En eso estamos trabajando y también os pedimos vuestra colaboración. En este caso también pasaremos unas encuestas al final del encuentro para que nos aportéis todo lo que desde vuestro punto de vista os parezca interesante. Se formó un comité académico con las personas que he comentado antes, y durante estos meses se han ido concretando los temas, los ejes temáticos del encuentro a partir del concepto central o nuclear que lo define, ¿no? Paralelamente hemos tenido también encuentros con gestores culturales en varias comunidades autónomas, lo cual nos ha resultado muy interesante para conocer de primera mano inquietudes y preocupaciones, ¿no?, de los distintos territorios de España. Como sabéis también, lanzamos una convocatoria de proyectos culturales antes de verano para conocer qué se está haciendo en España en materia de cultura, centrado sobre todo en el concepto de territorio. Recibimos más de 300 proyectos y hemos seleccionado 30 que entendemos que se ajustan mejor a los ejes temáticos del encuentro, y esos 30 proyectos serán presentados en diversas mesas a lo largo de estos 2 días. Es interesante porque esa selección de proyectos dibuja un mapeo bastante interesante, ¿no?, de lo que se está haciendo en nuestro país ahora.
Y por último, comentar que tenemos algunas novedades en esta edición, como pueden ser, por ejemplo, unas mesas o paneles para facilitar herramientas de gestión a los gestores culturales. Ahora hablaremos de ellas. Unas intervenciones artísticas muy interesantes y que creemos que serán además simpáticas y divertidas. Y con todo esto, pues yo doy ya por presentado el encuentro. Paso a la palabra a Benito Burgos para que comente el contenido y los ejes de reflexión que van a centrar los debates de estos días. Muchas gracias a todos. Gracias, Begoña. Buenos días a todos y bueno, gracias a público y ponentes, y estamos muy contentos, ¿no?, por la afluencia, la respuesta y la expectación, ¿no?, que ha despertado el encuentro en esta segunda edición. Ya acabamos contentos la primera, pero en esta segunda creo que lo estamos aún más. Yo os quería trasladar una serie de mensajes o ideas, ¿no?, o ideas fuerza en torno a lo que ha supuesto la conceptualización y diseño tanto del eje temático principal como de las diferentes epígrafes del programa, ¿no? El año pasado, como sabéis, el encuentro se centró en la cultura local, esa cultura de proximidad. Pero este año pretendíamos desde el principio abrir un poquito el foco, y por eso elegimos esa categoría del territorio, ¿no?, el territorio cultural o los territorios culturales. El territorio entendido también como un espacio físico, geográfico, pero también como un espacio simbólico. El territorio incluye lo local, desde luego, pero incluye espacios y tejidos de relaciones más amplios y más complejos, ¿no? Y es precisamente esa dimensión, esa complejidad la que nos apetecía este año investigar, explorar, pensar. En todo territorio, por otra parte, hay centros, hay periferias, pero entendemos también que la relación centro-periferia es una relación dinámica. No hay centros ni periferias puros, sino que ocupan siempre posiciones relativas. Justamente también es ese carácter relativo y relacional el que también nos apetecía pensar, explorar, porque nos parecía que ahí es donde estaba la riqueza, la complejidad, el interés de esas relaciones entre centro y periferia. Ello dio lugar, por otra parte, a un territorio atendiendo a estas relaciones en constante cambio, en constante desarrollo, un territorio mutante, inacabado, donde pues bueno, la propia cultura se mezcla, se hace compleja, se enriquece en definitiva. También, bueno, pues quizá casi desde un posicionamiento muy subjetivo, pero creíamos que necesario, hemos posicionado deliberadamente pues, ciertas partes del programa hacia la idea de periferia, porque la entendíamos como ese espacio de autonomía, de libertad, de subversión y transgresión en ocasiones, que permite pues, el afloramiento de un pensamiento y unas prácticas culturales a menudo más libres, críticas o experimentales. Nos interesaba también reflexionar sobre la desigualdad y los desequilibrios que se producen en el reparto de recursos y agentes culturales sobre el territorio, y también en los procesos de producción y acceso. Queríamos subrayar esas carencias a veces y también bueno, apuntar determinadas vías de trabajo que permitan, ¿no?, contemplar la cultura como un elemento de construcción y transformación de las determinadas estructuras territoriales. Otro elemento singular y que nos parecía también de sumo interés para el debate, era muy ligado también al territorio, es el de la excepcionalidad, ¿no?, la especificidad cultural. Una especificidad cultural muchas veces conceptualizada o categorizada como periférica, residual, a veces también incluso antimoderna, y que en cambio pensamos que suministra un caudal riquísimo, inagotable a veces, también para producir imaginarios y formas culturales originales, formas también complejas, que también a través de procesos de liberación incorporan nuevos significados y nuevos significantes hoy en día. En estrecha relación también con esa especificidad cultural ligada al territorio estaba el deseo de repensar la cultura popular tradicional, también tachada con frecuencia a veces pues bueno, periférica cuando no infravalorada. Y nuevamente hablamos de una cultura con un sustrato histórico crítico muy acusado, una cultura en ocasiones también de resistencia. Específicamente en este caso de la cultura popular nos interesaba muy mucho reflexionar en torno a los procesos de actualización y resignificación. Aquí bueno, me apetece citar a Foucault, que decía que el pasado no es un saber ya constituido, sino fundamentalmente es un instrumento para la crítica del presente, para conocernos y redefinirnos a nosotros mismos, en definitiva para construir nuevos relatos, utilizando ese material del pasado.
Además, creemos que la cultura popular es una cultura esencialmente comunitaria, colectiva, simbólica, y que puede operar como elemento de construcción individual y colectiva. Son todas ideas que están muy en el ADN de este encuentro, en esta edición y en la anterior. Por lo tanto, casi la obligación de repensar, ¿no?, la cultura popular tradicional y desde una óptica casi contemporánea también, pues nos parecía muy importante, muy interesante plantearlo aquí. También íntimamente ligadas al territorio están las nociones, que no siempre hay que contemplarlas desde una óptica jurídica, de patrimonio y paisaje cultural. Por esa razón también le hemos dedicado un apartado especial, en este caso con una mirada, un énfasis muy particular en los procesos de participación en torno a categorías que tradicionalmente han estado muy cerradas desde el punto de vista de su identificación, intervención, gestión. Creemos que ahora pues bueno, la incorporación de la mirada de la sociedad civil a los procesos de intervención y gestión del patrimonio son esenciales. También los museos e instituciones culturales creemos que deben asumir una responsabilidad particular sobre el territorio en múltiples direcciones, hacia adentro, hacia afuera, incorporando a los que no vienen, incorporando a la sociedad civil a sus procesos de decisión, construyendo discursos a partir de su territorio inmediato, de sus ciudadanos. También la innovación y la experimentación, es decir, la capacidad de generar nuevo conocimiento, nuevas formas y representaciones culturales. Especialmente aquí, desde contextos excéntricos o periféricos, nos parecía otro tema de enorme interés. Es decir, apreciar el territorio como una plataforma privilegiada de innovación a partir de sus propios recursos y sus propios referentes. Hoy también la innovación tiene que ver mucho con el conocimiento compartido, distribuido. Por eso hablaremos de redes, comunidades y estructuras transversales, mecanismos que conectan a los ciudadanos y, por extensión, también a los propios territorios, ya sea física o virtualmente. Y todo ello enlaza con ese potencial transformador que asignamos a la cultura, con su valor social y también con la necesidad de desarrollar una economía de la cultura más allá de las industrias creativas, capaz de generar un retorno social cada vez mayor. Y también empleo para hacer esa cultura social sostenible. Grosso modo, este ha sido un recorrido muy rápido por todo el programa que tenemos por delante. Como ha comentado Begoña, junto a los debates tendremos el apartado de proyectos, con las 30 experiencias que hemos agrupado en 10 ejes temáticos, los espacios que hemos mencionado también de recursos. Hay un panel de financiación con 5 instituciones que aportan en diferentes soluciones alternativas para financiar proyectos culturales, muchos con una eminente mirada social. Habrá otros espacios que podemos llamar talleres o microseminarios teórico-prácticos que estarán centrados en las metodologías y procesos de participación en cultura, específicamente, a la cesión de espacios públicos también, que es un tema de mucha actualidad. Y uno también que a mí particularmente me apetecía muchísimo y creo que es también de absoluta actualidad y pertinencia, que es cómo medir hoy el retorno social en cultura. Ha apuntado Begoña también las novedades en materia artística que tenemos. Expresamente quiero mencionar la instalación de Albert Gussi, jugar a pilota al parque, no sé si lo he dicho bien en catalán, prohibido jugar a la pelota en el parque, que bueno, entronca muy directamente con su obra, elaborada de Albert Gussi, con elementos que están presentes en el encuentro, como son territorio, paisaje y la utilización del arte como un elemento relacional. Y también la obra escénica del colectivo Lupa, Viva la guerra postverdiales, que se acaba de presentar recientemente en la Bienal de Flamenco de Sevilla y que entronca con otro de los hilos argumentales, precisamente, que es la capacidad de poder actualizar las manifestaciones tradicionales de la cultura popular, en este caso es una danza popular y tradicional malagueña. También quería mencionar el trabajo de los chicos de Carpintería Expandida y Tyrone Nibros en el hall, con las moquetas y los diferentes soldados para jugar con ese concepto de territorio. Y por último, dar las gracias nuevamente a mis compañeros del ICAA, que nos han ayudado en toda la preparación de este encuentro, a los colaboradores que también ha citado ya Begoña, y también un agradecimiento muy especial al comité académico por su trabajo, dedicación y compromiso. Ha sido un trabajo de varios meses, lento, laborioso, cuyos resultados presentamos hoy y mañana. Por lo tanto, a ellos, que ya también ha mencionado Begoña, muchísimas gracias. Y sin más, bueno, pues espero que lo disfrutéis y bienvenidos a lo que estoy llamando un festival casi de la cultura y de las prácticas culturales en toda España, que esto es importante.
Bueno, esto en cuanto a la teoría, digamos, a la academia. Simplemente muy rápido, en 2 minutos, cuestiones de logística. El encuentro se retransmite en streaming, igual que el año pasado, por si lo queréis comunicar a vuestros compañeros que no nos pueden acompañar. Rogamos puntualidad máxima, aunque hemos empezado con un poquito de retraso, que tenemos que achacar a la intervención en directo de Rogelio en la radio, en Radio 3. Pero bueno, os pedimos puntualidad máxima a público y ponentes. El hashtag lo tendréis por ahí también, Cultura y Ciudadanía. El año pasado fue Trending Topic, a ver si este año lo conseguimos también. Los certificados de asistencia se entregarán el viernes a última hora de la mañana. También el propio programa ejerce en cierta manera el certificado de asistencia, por lo tanto lo podremos sellar también si queréis. Y para completar ese certificado de asistencia también vamos a hacer un juego y vamos a entregar a la salida de cada charla o cada conferencia una pegatina para que la podáis empastar dentro del propio programa, acreditando que habéis estado en esa mesa en particular. Hay también una sala en la planta segunda de aquí del propio COAM para aquellos que quieran tener sesiones de trabajo ya más en petit comité. Casi os intimamos para que en el punto de información reservéis vuestra hora, porque bueno, a veces ahí en el propio hall se forma muchísimo ruido y hay gente trabajando después en la sala 2 con más ponencias. Por lo tanto, os animo, si tenéis esa necesidad, reservarla y en el punto de información, como he dicho. El café está previsto a las 12 menos cuarto, pero desde las 10:30 tenéis ya la posibilidad de salir y tomároslo, porque estará ya disponible. Vamos a intentar también hacer una foto de familia fuera cuando acabe la última sesión de la mañana y antes de irnos a comer, aquí en el patio con las pelotas de Albert. Y a las 19 tenemos el after work, tenemos cerveza gratis por cortesía de Brutus, por lo tanto os animo a quedaros y habrá un DJ también después de la performance de Lupa. Y nada más, le cedo nuevamente la palabra a Begoña para que aborde el debate inaugural con Rogelio y con Fernando, a los que agradezco también mucho su presencia. Gracias, Benito. Vamos ya sin más a comenzar. La mesa inaugural con 2 ponentes de excepción, Fernando Broncano y Rogelio López Cuenca. Voy a leer brevemente sus biografías y les cedo la palabra para que centren la línea argumental de todo este debate. Fernando Broncano es catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad Carlos III de Madrid y doctor en Filosofía por la Universidad de Salamanca. El campo general de su trabajo es la noción de racionalidad, tanto en sus aspectos teóricos, epistémicos como prácticos. Mantiene una actitud militante contra la división de la cultura en cultura científica y cultura humanística. Es autor de numerosos libros, entre los cuales están Mundos artificiales, Saber en condiciones, Entre ingenieros y ciudadanos, La melancolía del cyborg, La estrategia del simbionte, Sujetos en la niebla, Russell, conocimiento y felicidad, Agencia, racionalidad y opacidad, y uno de próxima aparición titulado Sujetos vulnerables en tierras libres. Por su parte, Rogelio López Cuenca, artista visual, centra su práctica artística en torno al análisis de los mass media, la construcción de las identidades y la crítica cultural. Este trabajo lo desarrolla mediante publicaciones, cursos, talleres, exposiciones, intervenciones en espacios públicos, en televisión o en Internet, recurriendo a procedimientos propios tanto de las artes visuales como de la literatura o las ciencias sociales. Sus trabajos recientes abordan la manipulación de la historia y de la memoria colectiva. Destacamos entre estos trabajos los siguientes: El paraísos de los extraños, Lima in Memoriam, Málaga, 1937, Mapa de México, Saharaui, Valparaíso, White Noise y Los bárbaros. Voy a ceder primero la palabra a Fernando, porque hemos quedado en que comenzaría él. Y nada, pues muchas gracias a los dos por estar aquí. De verdad que es un privilegio y un placer para nosotros contar con vuestra presencia. A través de mi agradecimiento a estos ponentes, también agradezco al resto de los ponentes que colaboran en el encuentro su colaboración. Cuando quieras, Fernando. Muchas gracias, Begoña, Benito. Me siento un poco impresionado ante este auditorio de gente experta en la cultura. Voy a ser bastante breve porque tengo la impresión de ser un poco telonero de Rogelio, y lo que haré será comentar unas cuantas ideas sobre lo paradójico y lo dialéctico de nuestro concepto y el hecho real de la cultura, extendiendo algunas de las ideas que ha expuesto Benito antes, un poco para estimular digamos, algunas de palabras o ideas, y también presentar algo de la obra de Rogelio que me parece que ejemplifica bastante lo que yo querría decir en términos más teóricos. La idea de cultura se ha convertido ya en una idea
en una palabra comodín para muchas cosas, es una especie de disolvente universal que a veces disuelve la propia botella en la que queremos incluirla, y en este sentido es algo con lo que tenemos que tener bastante cuidado, tanto con la palabra, con el concepto, como con el hecho mismo de la cultura. Cultura es un concepto muy tardío en la historia de la cultura humana, aparece en el romanticismo alemán para oponerse a civilización, que era el concepto francés que separaba lo civilizado de lo bárbaro, y presenta dos aspectos que son muy interesantes porque todavía seguimos viviendo en este concepto romántico de cultura. Por una parte expresa lo que es común, lo que articula una cierta comunidad, una nación-estado. La idea de cultura y la idea de nación-estado nacen juntas, es decir, expresa aquello que está en la lengua, que está en el territorio, que está en las costumbres, que está en los símbolos, en los mitos, en los rituales propios que construyen una comunidad. Y el segundo aspecto, que ya no es tanto lo común, que lo elabora Schiller cuando proponen las cartas para la educación estética de la humanidad, dice que la cultura tiene además otro aspecto, que es el de la educación de la sensibilidad. Hablaba de la educación estética, pensando en la idea griega de aesthesis como sensibilidad hacia el mundo. En ese sentido, la segunda función de la cultura ya no es simplemente estar en lo común, sino proponer, afinar la sensibilidad de los ciudadanos hacia aquello que es visible y que no es visible. En este sentido, toda intervención cultural es siempre una intervención política, es siempre una intervención sobre las visibilidades, sobre las sensibilidades, y renueva, distribuye, reparte qué es aquello que se ve y qué es aquello que no se ve. En este sentido, una parte muy importante de la cultura en el sentido de educador de la sensibilidad es lo que llamamos el arte, que es también un concepto muy nuevo, muy contemporáneo, como algo que tiene, digamos, un campo en cuya actividad reside esta función de educación de las sensibilidades. La cultura en esta dialéctica es muy interesante porque es a la vez producto y productor. Una de las primeras cosas que hace es producir espacios, a la vez que es un resultado de los espacios. Por poner un ejemplo muy rápido, la familia nuclear. La familia nuclear que conocemos es también un invento del siglo XIX, no tiene que ver nada con la reproducción humana, sino que tiene que ver con una forma de articular las afectividades, las vidas en común, etc. Es un producto y a la vez una producción de espacio, que es la casa. La casa no es solamente un lugar de habitación, es un lugar donde se divide, que se enseña hacia afuera, que no se enseña hacia afuera, que se hace, que no se hace. En este sentido, los espacios, los territorios producen nuestras formas de cultura. No hacemos lo mismo en los templos que en la calle, no hacemos lo mismo en la oficina que en la discoteca. En ese sentido, no hay cultura sin espacios y no hay espacios que no sean a la vez simbólicos y culturales. El territorio es un producto cultural de trabajo sobre el espacio. Los románticos fueron los que inventaron el paisaje. Recuerden la vieja canción de La Bullonera del viejo Labordeta, cuando hablaba de esta tierra dura y terrible, dura y salvaje, haremos un hogar y un paisaje. Bueno, esta idea de que nuestro trabajo sobre el espacio es construir algo nuevo que tiene que ver con la visibilidad, con la imagen. En este sentido, la cultura es, a la vez que es producto y productora, tiene un efecto que es a la vez creador y a la vez destructor. Mucha de la obra de Rogelio López Cuenca tiene mucho que ver con cómo, a la vez que hacemos paisaje, a la vez que expresamos lo que es territorio, también levantamos vallas y también destruimos comunidades. En segundo lugar, la cultura es a la vez producto y productora de subjetividades.
Es un producto de la creación, es un producto de la conciencia humana, no es un producto causal, como puede ser el cuerpo, sino que es una producción intencional, es una producción de nuestra afectividad, de nuestra inteligencia, de nuestra sensibilidad, pero a la vez lo que es nuestra identidad, tanto personal como comunitaria, como civilizatoria, como de época, generacional, es un producto también de los mitos, de los ritos, de aquellas historias en las que hemos nacido, en las que hemos vivido, pero también aquellas que estamos construyendo y estamos elaborando. Esto vuelve de nuevo a hacer de la cultura un concepto muy tenso en el que venimos de una historia, pero a la vez hacemos esa historia y la hacemos culturalmente. Esto es lo que hace que tengamos que tener mucho cuidado con la cultura. Hay una tentación tradicional de instrumentalizar la cultura, pensando, puesto que ha devenido en una fuerza central en el mundo contemporáneo, parece que es muy importante por parte de las fuerzas sociales intentar instrumentalizarla. Es cierto que la cultura hizo la especie humana. Nuestra especie no es un producto solo evolutivo, es un producto de la cultura. Desde especies anteriores a las nuestras ha producido la civilización moderna, ha producido también el mundo en el que vivimos, ha producido las nuevas formas de capitalismo. No es simplemente un efecto del capitalismo, como pensaba una cierta forma de marxismo. Al contrario, el capitalismo en el que vivimos ahora es un producto de la cultura. Hablamos de capitalismo cultural, de capitalismo afectivo. Es decir, se ha convertido, digamos, en el medio como el agua para los peces o como el aire para nosotros, en el que estamos y lo respiramos. La intención de intentar instrumentalizarlo es siempre permanente y siempre conduce a contradicciones y a destrucciones. El nazismo, en algún sentido, inventó la instrumentalización de la cultura. Fue un gran programa no solamente militar, no solamente social, sino también cultural. Ciertas formas de dictaduras marxistas también instrumentalizaron la cultura. Recordad a Mao con la revolución cultural, que produjo tantas destrucciones. Cada vez que intentamos instrumentalizar la cultura, terminamos produciendo muertos, terminamos produciendo... La cultura es muy frágil, pero en otro sentido puede ser también un lugar de separación y un lugar de violencia. Esto es lo que nos hace a todos los que vivimos en el ámbito de la cultura tener que ser increíblemente prudentes, increíblemente tranquilos, saber que estamos habitando en lo común, pero que cuando introducimos nuevas ideas, nuevas obras, nuevas palabras, eso puede producir efectos causales muy importantes. Nunca sabemos cuáles van a ser esos efectos. Y no me quiero extender mucho porque quiero dar la palabra pronto a Rogelio y también al auditorio. Me gustaría acabar con un rápido comentario sobre lo que se ha producido en la cultura contemporánea. A diferencia de la cultura moderna y modernista, que estaba dividida en escalas, en jerarquías, se hablaba de alta cultura, baja cultura, cultura popular, cultura de masas. Es unas ideas de cultura piramidal que hemos heredado, en la que hemos vivido, casi en las que hemos nacido y en la que hemos aprendido en las diversas instituciones educativas. Lo que ha ocurrido a lo largo del siglo pasado, a lo largo del siglo XX, ha sido un proceso de hibridación, de contaminación, de globalización, donde la extensión universal a todo el mundo, el hecho que llamamos globalización, ha producido efectos muy paradójicos y muy tensos. Por un lado, cada vez nos parecemos más unos a otros, cada vez vayamos donde vayamos se viste de la misma forma, se habla de la misma forma, se habita de la misma manera, pero al mismo tiempo las identidades se han convertido en la fuerza reivindicativa más importante de nuestra época. Se han convertido también en fuerzas que a veces terminan siendo fuerzas disolventes, fuerzas violentas. Por otra parte, se han disuelto también las viejas barreras entre alta cultura y baja cultura.
Hoy en la alta cultura podemos encontrar cuadros de Picasso, digamos, por decirlo en algún sentido bromista, pues en los camiones o en las cabinas de los camioneros, o podemos encontrar en los anuncios de la televisión, en los anuncios de perfumes, podemos encontrar obras de la alta cultura musical. Y por otra parte podemos encontrar expresiones increíblemente potentes en las calles. Si uno recorre Lavapiés encontrará intervenciones culturales que pertenecen a la alta cultura, son intervenciones artísticas, intervenciones que crean sensibilidades, que crean comunidad. Esta disolución en medio de una cultura tensa de lo global y lo local, en medio de lo popular y la alta cultura, es el mundo en el que habitamos. Ya no hay, aunque se ha centrado muy bien este congreso en lo periférico, es muy difícil hablar ya de cultura central y cultura de periferia. La cultura más potente se hace en la periferia, en las fronteras. Uno va a algunas zonas rurales en España, estoy pensando en algunas zonas de Castilla, y encuentra intervenciones increíblemente vanguardistas en aldeas de 200 habitantes. Uno va a la frontera mexicana con Estados Unidos y encuentra allí lo más interesante que se está haciendo en todo el continente americano. Lo mismo estamos encontrando en tantos sitios. Encontramos que intervenciones visuales, de fotografía, que utiliza, por ejemplo, Rogelio, en forma de graffiti, se convierten en obras que tienen impacto profundo sobre nuestras sensibilidades. Este es el mundo en el que estamos viviendo y sería una locura pensar otra vez en términos de cultura de élites y cultura popular. La cultura de élites ya es una cultura realmente, no voy a decir que es una cultura basura, pero es casi una cultura que se está convirtiendo cada vez más en una cultura de escaparate, en una cultura escenográfica, en una cultura, digamos, de museos para turismo de la tercera edad, mientras que otras intervenciones mucho más agresivas, mucho más críticas, están produciendo las grandes transformaciones. Y esto es lo que, así, de esta forma quería acabar, planteando cómo ciertas obras, podría hacer muchas, pero yo creo que Rogelio nos va a hacer unas ilustraciones, pueden seguir este viejo programa del romanticismo, que es, a la vez que vivimos en unas raíces, a la vez que expresamos nuestro territorio, nuestra comunidad, la recreamos, la producimos, abrimos y repartimos las sensibilidades, distribuimos aquello que son las visibilidades y las formas de relacionarnos unos con otros. Muchas gracias. Bueno, buenos días. La intervención de Fernando nos ha puesto, yo creo que al resto del programa, en una situación delicada, en la que prácticamente cualquier cosa que hagamos no va a ser más que o corre el riesgo de no ser sino una ilustración del marco que él ha descrito de una manera tan al mismo tiempo atractiva y a la vez que con rasgos espeluznantes, ¿no? De lo definida que está. En fin, voy a ver también cómo me manejo yo con el audiovisual, el audio y el visual. Esto solamente está al alcance de mentes mucho más desarrolladas. Bien, voy a intentar también acercarme al magisterio con que Fernando ha hecho esta demostración de concentración, de conocimiento en unos breves minutos. Bien, voy a ir rápidamente a describir un poco uno de los marcos principales de actuaciones culturales en la actualidad. Lo que estamos viendo es el desarrollo, también estremecedor desarrollo, la hiperextensión de la mancha urbana de la ciudad de San Pablo a lo largo del siglo XX. ¿A dónde tengo que dirigir el rayo de Zeus?
¿Aquí? ¿Arriba? ¿A dónde? Tecnología, por favor. Sí. Y atrás. Vale. Pero no tengo, lo dirijo así al universo, ¿no? Pues no hace caso. Concentrados todos. Vale. Bueno, lo que yo decía es que son muchas cosas. Son dos, pero son muchísimas. Bien, para que no nos quedemos fascinados con efectivamente la excepcionalidad de San Pablo, la ciudad de Sevilla, por ejemplo, corre efectúa un recorrido muy parecido. Bien, esta hiperextensión de la mancha urbana, no de las ciudades, porque todo lo que se crea alrededor no es ciudad, sino son zonas de uso específico, residenciales, industriales, etcétera, da lugar a que ha ido dando lugar a lo largo del siglo XX a el abandono residencial del centro de las ciudades y también de sus usos comerciales. Todos sabéis que la mayoría de los usos comerciales se efectúan en los malls de la periferia. Vamos a tener aquí graves conflictos con esta. Bien, me voy a detener entonces en uno de los casos ejemplares en el sentido casi caricaturesco, por lo extremo que es, de instrumentalización de la cultura y del arte contemporáneo como parte de los mecanismos de, se dice entre comillas, regeneración de determinados espacios de los antiguos centros urbanos sometidos a procesos de especulación urbanística. La invención del Soho Málaga, bajo el epígrafe de Barrio de las Artes, efectuado desde arriba, ¿no?, institucionalmente, sin que allí haya ni arte ni artistas, ¿no?, sino que creado de una manera institucional, acompañada de festivales de arte urbano y de utilización de esos espacios vacíos de la zona céntrica de la ciudad como espacios de exposición, destinados también a cumplir la función de atraer la mirada de los inversores y de atraer la visita de un determinado tipo de público que ya no aparecía por esos barrios. Normalmente se utiliza con frecuencia como una especie de mecanismo creador de homogeneidad en torno a la necesidad de esa regeneración, la presencia de prostitución en las zonas, ¿no? Hay una especie de unanimidad en torno desde distintos puntos de vista ideológicos, a la necesidad de eliminar la prostitución de los centros urbanos. En este caso se están utilizando esos espacios vacíos como salas de exposiciones, de modo que se atrae un público que normalmente no visitaba esas zonas, para visibilizarlos en el mercado inmobiliario. De ese modo, el adecentamiento de las fachadas de los lugares vacíos por parte de los artistas, cumple el mismo rol que las operaciones de peatonalización, se llama también entre comillas, ¿no?, que la puesta en el mercado de privatización de esos espacios previamente públicos. Así que los artistas efectivamente están cumpliendo la misma función que son uno más del equipo de arquitectos, urbanistas, inversores, etcétera, en esos procesos de recuperación para el mercado de determinados espacios urbanos, de camuflaje de las barbaridades urbanísticas cometidas desde la época del desarrollismo. Para ello se prefiere normalmente el concurso de obras de arte que tengan un contenido vagamente liberal, ¿no? La alusión, por ejemplo, en este caso, el texto dice: el poder de la imaginación nos hace infinitos, que puede ser un lema de cualquier tipo de marca, de cualquier cosa, ¿no?, de un automóvil hasta un electrodoméstico o lo que sea, ¿no? Pero vagamente incluye un tipo de mensaje dirigido a la exaltación de la individualidad, etcétera. Este otro piensa un deseo
alcanza tu sueño, ama lo que haces. Todo ese tipo de lemas son propiedad directamente en la actualidad del mercado comercial. Se están dirigiendo a ti, ¿no? La publicidad comercial te habla a ti directamente. Sí, es la publicidad comercial la que está más atenta a todas las subjetividades difusas a la hora de conseguir transformarlas, satisfacerlas mediante el consumo de mercancías. En ese sentido, no es extraño la reacción por parte de otros elementos, de otros sujetos, de culturas populares o juveniles, ¿no?, que están siendo expropiadas precisamente de sus modos de manifestación para ser puestas al servicio de estas operaciones de mercantilización del espacio público. Aquí vemos la hiperconcentración de estas intervenciones en ese barrio de las artes, que también ponen en evidencia la creación de un gueto. Este tipo de actividades en el resto de la ciudad siguen siendo un delito, siguen siendo un crimen, pero en este espacio acotado como una especie de zoo, como una especie de gueto, donde expresiones de las culturas juveniles criminalizadas en otros contextos, aquí son aceptables y son, digamos, declaradas como parte de ese proceso de mercantilización del espacio. Los titulares de prensa son los más reveladores siempre de cuáles son las funciones de esa instrumentalización de la cultura en estos procesos. Bien, para evitar que la reacción más sensata por parte de los vecinos, los habitantes, las víctimas, podríamos llamar directamente, de la ciudad respecto a los artistas, sea el rechazo a este tipo de intervenciones, que podía culminar efectivamente en que nos quedáramos quietos, callados, silenciados. Esto sería quizás lo más digno que podíamos hacer, pero voy a poner un par de ejemplos de otras posibilidades, y que no son precisamente actuales, tienen como entre 10 y 20 años de antigüedad y que son precisamente los precedentes de este tipo digamos, de utilización, de instrumentalización, de manipulación de intervenciones artísticas en el espacio público. Uno data del año 92, es el trabajo de Agustín Parejo School, un grupo con el que trabajaba en esa época y que respondía a la invitación por parte de un proyecto institucional, de un proyecto de arte público. Hacer ese viejo mantra de llevar el arte a la calle, llevar el arte al público. La gente que no va a los museos, llevemos el arte como si esa pseudo-democratización de la cultura pudiera suceder si se deja sin tocar pues los modos de producción, de distribución, de consumo de lo cultural, ¿no? Como si atravesar los muros del museo, que es una consigna pues vanguardista de principios del siglo XX, pudiera ser lo mismo a finales del mismo siglo, a principios del XXI. Bien. Para este proyecto decidimos intervenir o hacer un trabajo sobre el monumento más céntrico de la ciudad de Málaga. Es uno de los típicos monumentos a aquellos caciques de la restauración borbónica, de la primera restauración borbónica. El segundo, Marqués de Lario. Vemos los elementos que componen el conjunto escultórico, una alegoría de la ciudad y una alegoría del trabajo. Y el prócer, pues coronando el proyecto consistía en intentar restituir este momento histórico. El día 14 de abril del año 31, con motivo de la proclamación de la Segunda República, el monumento del Marqués fue derribado por las multitudes. Las multitudes, como nosotros lo queríamos reivindicar como un hecho estético. Es decir, la forma, si incluso podríamos pensar que los incendios de iglesias han tenido posteriormente interpretaciones pues, performáticas también, como digamos formales y artísticas. En este caso no se trataba solo de destrucción, ya que se procedió a la sustitución de la estatua del Marqués por la de la alegoría del trabajo. Aquella república de trabajadores de todas las clases, creo que enunciaba el título el capítulo de la Constitución española. Queríamos reproducir este momento, ¿no? Ante la negativa de la autoridad competente, ¿no? El ayuntamiento en ese momento, gobernado por un PSOE europeísta, modernizador, etcétera, que no quería reabrir las heridas de la guerra civil según sus argumentos privados, ¿no? El proyecto no se pudo, por tanto, realizar.
Y esta era son un par de fotos de ese momento que queríamos recuperar para la memoria de la ciudad, ¿no? Y solo pudimos hacer una exposición en el Colegio de Arquitectos precisamente de Málaga, con la documentación del proyecto. Es decir, el proyecto realmente no se hace, sino que se narra qué se hubiera hecho. Eso es todo lo que pudimos hacer. Sin embargo, esa limitación, digamos, ese fracaso a la hora de realizar el proyecto, y que incluso podíamos, digamos, ratificarlo en el sentido de que la documentación pasa a la colección de un museo y se exhibe, pues, al modo de fetiche, de reliquias, de santos, de algo. La dificultad que tiene también el museo a la hora de narrar este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo se cuenta eso? Si no es a través de la exposición pública de esos fetiches, ¿no? Que tienen en algún momento, de alguna manera, la memoria de aquel hecho. Pero, a mi juicio, el éxito radica precisamente en sí haber logrado recuperar para la memoria de la ciudad, para el imaginario colectivo, ese hecho por el que la multitud no es solamente consumidora de cultura, sino creadora. En ese sentido, la imagen de la alegoría del trabajo vuelve a ser no un elemento periférico del relato central de los grandes hombres, los prohombres que crean las grandes avenidas de la ciudad, que fundan el teatro, que fundan los primeros museos, etcétera, sino que sirve a la hora de generar o de producir una genealogía para que los movimientos ciudadanos contemporáneos sean capaces de vincularse a una historia. No caemos del cielo, no tenemos ideas sino digamos que tienen que partir siempre desde cero, como una especie de adanismo permanente, sino que puedes vincularte a historias, aunque sean historias de fracaso, previas. Y aún más, esto sería una utilización de esa simbología vinculada a procesos, reclamaciones de un sentido más genérico, pero también el cartel que hicimos en esa época, parodiando la tipología y la imagen de la Ginebra Larios, ¿no? Del Gin Larios, que era lo que precisamente nos hizo posible la difusión de un modo muy fácil de la propaganda, pues la gente creía realmente que era una propaganda comercial, ¿no? Este mismo cartel, estas camisetas, estos símbolos son utilizados todavía en la actualidad en las manifestaciones públicas, en las demostraciones de protesta de los colonos de la Casa Larios, que tiene todavía, es prácticamente la propietaria en régimen de monopolio de la primera franja, de la primera línea de costa entre la provincia de Málaga y Granada. Una empresa que se dedicó en su tiempo al monopolio de la caña de azúcar, que ahora se llama Salsa, es decir, Sociedad Anónima Larios, Salsa Inmobiliaria. Está ahora mismo en el proceso de expulsar a los colonos que llevan trabajando generaciones en un territorio agrícola, la recalificación de ese territorio, etc. Entonces, en esas manifestaciones se utiliza esta simbología. Es decir, nosotros desde el ámbito del arte pusimos en marcha unos elementos, ¿no? Es decir, como que van amalgamándose posteriormente en otras direcciones con otro uso y no te pertenecen efectivamente, ¿no? Ese sería uno de los ejemplos que quería poner. Y el otro sería también el caso de un trabajo que se produce dentro de un espacio específico, en este caso ni siquiera la calle, una sala de exposiciones, la Fundación Tapies en Barcelona, dentro de una exposición que se tituló Turismos, con el subtítulo muy explícito de la derrota de las disidencias, ¿no? La derrota de la disensión. Es una instalación en la que, a partir de una fotografía típica, ¿no? De la ciudad de Nerja, de la Costa del Sol, este paisaje que no cuenta nada más allá de su propia belleza, se elabora una presentación de esa misma fotografía con distintos relatos, en los que se habla de los enfrentamientos en esa postal, en ese hermoso paisaje, tiene lugar una lucha por la propiedad de la tierra, que no se ve en el paisaje, claro, ni en la tarjeta postal. También ahí, en ese mismo paisaje, en los años 40, tuvieron lugar desembarcos de guerrilleros antifranquistas
para, en esas sierras que rodean la ciudad, organizar la resistencia contra la dictadura. En ese mismo lugar, la propiedad de la tierra todavía está vinculada al hecho de la conquista de Al-Ándalus y el reparto que los reyes católicos hacen del botín de guerra entre los ejércitos mercenarios. En ese mismo lugar es escenario de un conflicto entre las administraciones que quieren pues, recalificar para la construcción, para la explotación de ese paisaje, y los defensores del medio ambiente. En ese mismo lugar sigue siendo un espacio que invita a su venta como contemplación turística. Ese mismo lugar se ve obligado a su transformación, si se quiere poner en el mercado turístico. Ese mismo lugar es el escenario de la incautación cuando la Guardia Civil lo descubre, o del desembarco de drogas ilegales procedentes de la otra orilla, de Marruecos. O en ese mismo espacio se interceptan con frecuencia inmigrantes indocumentados procedentes también de las costas marroquíes. Y en ese mismo espacio, a lo largo de esa costa, en el año 37 tuvo lugar la masacre de la población de la ciudad de Málaga y los refugiados que había en este momento por parte de la aviación y la marina golpista, ayudada por los fascistas alemanes e italianos. Ese espacio. De eso se trataría, de recuperar esa memoria que en principio es invisible. A partir de este trabajo invitamos a un grupo de estudiantes de arquitectura de la Universidad de Granada a realizar proyectos de desarrollo, entre comillas, de ese espacio. Algo a lo que nadie te ha invitado, ninguna administración, ningún poder político, pero que tiene como finalidad la de demostrar que hay otros tipos de desarrollos posibles de esos espacios, no solamente el del ladrillo, el de la explotación turística, el del turismo residencial, etcétera. Es decir, una vez más un ejemplo de un trabajo artístico, ya sea para el espacio público, ya sea para un espacio expositivo, pero que es capaz de ser desbordado y de diluirse, de perder incluso las referencias a la autoría, esas funciones de fruición estética, etcétera, y de convertirse en herramientas, es decir, de volver a convertir la cultura en un instrumento antropológicamente funcional. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Fernando y Rogelio. Habéis hecho unas intervenciones realmente interesantísimas y que seguro que generan ahora algún tipo de pregunta o debate. Tenemos pocos minutos, pero bueno, invito al público a que formule alguna pregunta, a quien quiera. Sí. Me gustaría pedir a las personas que formulen preguntas que se presenten, por favor, si nos importa. Soy Miguel Álvarez Fernández y trabajo como artista sonoro, también comisario. Quería primero felicitaros por las intervenciones y luego supongo que recogiendo un sentir que entiendo que no es solo individual y muy al rebufo, Rogelio, de esta intervención tuya, pero también tomando en consideración algunas ideas que ha lanzado Broncano. Hemos hablado de tensión, de violencia, de esta fragilidad, pero también esta contundencia que puede tener la cultura. Quería, en particular, Rogelio, preguntarte cómo puede encuadrar o cuáles son tus consideraciones respecto del encuadre o cómo puede compadecerse en una intervención como la tuya
en el contexto de este encuentro, ¿sí? Organizado por el Ministerio, ¿no? Un ministerio, una Secretaría de Estado de Cultura que ha demostrado muy poca sensibilidad cuando en una violencia, una tensión. Entonces, también hay un riesgo fuerte de no instrumentalizar o incluso que ahora resulte esta dimensión crítica o en todo caso sensible de proyectos como los que has descrito, pues justamente un maquillaje, digamos, una cobertura para otro tipo de políticas. Esa es la duda. Muchas gracias. Bien, lo que tenemos que reconocer es que nunca estamos jugando en un espacio en blanco, ¿no? Nunca estamos ante una página en blanco, ni la ciudad tampoco es el marco incomparable en el que los artistas hagan una intervención que enaltezca su bien hacer. Ni nunca estamos tampoco hablando en el vacío. Por otra parte, tenemos que tener siempre presente que las instituciones nos pertenecen. Es decir, que nosotros tendríamos que tener, valga lo ruidoso de la expresión, el derecho a expresarnos permanentemente en cualquier contexto. Lo que tenemos que hacer es estar continuamente forzando esa relación dialéctica y ganando espacio, ganando territorio. Por supuesto, susceptible de ser cooptados por esa oficialización de la crítica, ¿no? Si al mismo tiempo es previsible que por parte de las instituciones haya una voluntad en determinados momentos de presentar la inclusión como parte de un discurso de tolerancia, ¿no? Como parte pero esa flexibilidad es la propia y característica del capitalismo a lo largo de su historia y del capitalismo tardío concretamente, ¿no? Es decir, deja un sistema abierto que es mucho más susceptible de sobrevivir a esas tensiones que los antiguos sistemas dictatoriales en los que acaban produciendo una ruptura, ¿no? De todas maneras, se van haciendo efectivamente visibles. Lo que yo creo que tenemos que tener conciencia que la oposición ciudadanía-institución es mucho más porosa, mucho más permeable de la que tendemos a... Es decir, nosotros somos también institución, incluso podemos utilizar un término que se utilizó muchos meses atrás, que era el adjetivo instituyente. Estamos creando también, ampliando otros espacios de discurso crítico que tienden a convertirse en institución, efectivamente. No sé si te contestaba algo. Bueno, pues muchas gracias. No hay tiempo para más preguntas porque tenemos que continuar con el programa. Agradezco de verdad y reitero mi enhorabuena a vuestra intervención y bueno, pues continuamos con el encuentro. Muchas gracias a todos.